nuestra primera sesión del 2016, en el seminario de Educación Matemática del CNN. Como siempre tratamos de hacerlo como la primera semana de cada mes, más o menos, depende a veces si hay algún invitado que no quisiera cambiar. Hay invitados que vienen de afuera, fuera de Chile. En esta primera ocasión tenemos la visita de la profesora Soledad Estrella. Ella es académica de la Universidad Católica de Valparaíso, de la FUCB, que ha trabajado en distintos proyectos con nosotros, se ha relacionado en varios trabajos, especialmente con la prueba inicia. Y es un agrado tenerla acá para que nos presente su trabajo sobre estadística temprana, el caso de Kinder. Solo quisiera mencionar que hay una familiaridad cercana con el trabajo que hace Soledad con el trabajo de Lisa, ya, en términos de planilla. Dice que el nombre del curso no estaba. ¿Qué? Ella también opina que el nombre del curso no estaba bueno. Por eso sorprendió que no haya tenido alumna. ¿Entiendes, no? Al curso de verano. Bien, pues entonces tenemos el agrado de tenerte y para contarnos de tu trabajo. Bien, muchas gracias por la invitación, gracias por venir. Esta va a ser una parte del Fondesit que está en curso. Estamos recién empezando el segundo año y el proyecto tiene ese título: Análisis de datos estadísticos y sus representaciones en los niveles de kinder a cuarto grado. El caso de las tablas como representación. Por tanto, vamos a ver un pedacito porque vamos a ver solamente el kinder. ¿Qué nos importa en el proyecto? Indagar en los esquemas mentales que subyacen en la construcción de representaciones de datos en los primeros niveles escolares. El nivel de exigencia cognitiva cuando los niños cambian de representación, en especial de las listas a las tablas, y nos han aparecido los gráficos. También vamos a ver una taxonomía de lectoescritura de tablas, que eso ya más bien es el tercer año. Como resultados del Fondesit esperamos ofrecer sugerencias para los curriculistas, los profesores, la reformulación e implementación del currículo de educación estadística, que recién es un eje nuevo desde primero a cuarto medio en nuestro país y en varios otros países muy recientes. Y también queremos aportar en la formación inicial y continua de profesores. ¿Se escucha mi voz bien? Gracias. Bien, no estoy sola en el equipo, tengo dos estudiantes del doctorado en didáctica de la matemática, que es un programa que tenemos en el Instituto de Matemática. Pedro Vidal, él trabaja lo que es sentido del dato y sentido gráfico, y Sergio Morales está trabajando lo que es estudio de clases y el concepto de variable. Variable matemática, pero yo estoy tratando de que también se vaya a lo que es variable estadística. Y tenemos aquí a una investigadora muy cercana, que es educadora de párvulos y magíster en evaluación, Patricia Estrella. Jorge, bienvenido. Bien. El plan de la exposición es un poco ver el currículo nacional, qué se entiende por análisis exploratorio de datos y alfabetización estadística, muy breve. Después, cómo hemos trabajado con los profesores y la enseñanza a través del estudio de clase de japonés. Eso lo voy a unir con ideas estadísticas claves y con el modelo que viene del país de Lisa, el PPDAC, y terminaremos con una situación de kinder, de representaciones de datos. Y finalmente algunas conclusiones que no son conclusiones, más bien son implicancias. Bien, si uno revisa un poco el currículo del primer ciclo en básica, tenemos terreno que se está cimentando, si es que los profesores logran pasar eso en sus actividades de aula, que nos sirve mucho para lo que es estadística. Por ejemplo, identificar en diferentes objetos algunas propiedades para... Ahí estoy viendo, identificar en diferentes objetos propiedades
de forma de hacer comparaciones. También nos sirve, por ejemplo, establecer al explorar objetos de su interés distintas relaciones de agrupación, comparación, orden y correspondencia. Primer ciclo viene a ser como los 4 años. 4 años en educación popular, y después viene un segundo ciclo, 5 años, y después pasamos a primero, que es 6 años, decirlo grosamente. Bien. Acá resolver situaciones problemáticas que consideren distintos medios, diferentes estrategias, iniciarse en el empleo intuitivo de cuantificadores simples, mucho, poco, más o menos, mayor, menos. Todo eso nos sirve mucho en lo que es educación estadística. Y en el segundo ciclo también. No lo voy a leer, pero si se fijan así, solo de imagen, hay bastante. ¿Sí? Hay bastante que apoya lo que es educación estadística. Fíjense, en este en especial, interpretar hechos y situaciones del medio empleando el lenguaje matemático y el conteo para cuantificar la realidad. Si bien es lo que mostré, era de educación parvularia, esto es lo que está en el currículo de primero, segundo y tercero. También pude haber puesto cuarto, porque si no se iba a llenar, así que puse solamente esos 3. Nos piden recolectar y registrar datos, construir, leer e interpretar pictogramas, y más o menos se van repitiendo y ampliándose un poco el nivel de complejización. Aquí ya empezamos con escalas en tercero. Y que es muy interesante, representar datos usando diagramas de puntos. O sea, lo que quiero mostrar con esto es que la educación estadística en el currículo tiene lineamientos bastante claros. Siempre mejorar, ¿cierto? Pero son bastante interesantes desde el punto de vista de la educación estadística. Como les decía, nosotros abordamos el análisis exploratorio de datos. Y esto es bien interesante porque esto ya lo pusieron hace casi 40 años, Takei, un norteamericano, y que el objetivo del análisis exploratorio de datos es la exploración sin restricciones de los datos, en busca de regularidades interesantes, donde las conclusiones son informales, ya que se basan en lo que se ve en los datos nada más y se aplican a los sujetos y a las circunstancias para los cuales se obtuvieron dichos datos, ¿sí? No es una inferencia estadística, es estadística descriptiva. Y el análisis exploratorio de datos utiliza representaciones y resúmenes numéricos. Resúmenes numéricos como la media, la muda, ese tipo de cosas, el rango. ¿Para qué? Para describir las variables, lo que yo quiero medir, de un conjunto de datos y las relaciones que hay. La alfabetización estadística, como la alfabetización matemática, pero en especial se está convirtiendo en una competencia esencial porque los medios entregan mucha información a los ciudadanos y puede tergiversarse. Entonces, como competencia es necesario desarrollarla en la escuela. Nuestro trabajo se enfoca en los datos, en el sentido que es el centro de la estadística, y aquí, en las representaciones de los datos, por lo tanto no están sirviendo el análisis exploratorio de datos, ya que las representaciones son una herramienta estadística para expresar visualmente qué está pasando con los datos. El tercer punto que nos interesa es que el currículo y los planes de estudio declaran conceptos y procedimientos de estadística, pero no han sido verdaderamente aprendidos en profundidad por los profesores, tanto los que están en formación inicial como en formación continua. Y lo otro que nos interesa es que muchos estudios documentan que los sujetos tienen dificultades en la comprensión de las representaciones y el análisis de datos. A ver, esta cuestión es importante. Yo decía que hay bastante concordancia con el currículo nuestro, cómo está abordando la educación estadística, pero mi crítica estaría centrado en esto último, en que se está viendo la estadística como un medio de comunicación y no se están tratando las representaciones como una herramienta de análisis.
Si conocen el currículo de matemática chileno, se reconocerán que se trata de propender a 4 habilidades: argumentar, resolver problemas, representar y modelar. Nuestro equipo piensa que es el espacio idóneo para enseñar estadística, porque en estadística resolvemos problemas, representamos los datos, modelamos este problema real con el modelo estadístico y argumentamos finalmente cuando llegamos a la conclusión. Por lo tanto, si consideramos que tenemos un problema, planificamos cómo resolverlo, obtenemos datos, analizamos esos datos, obtenemos conclusiones para responder a ese problema, estamos desarrollando las 4 habilidades que piden matemáticas. Nos preguntamos varias cosas, pero sobre todo, ¿cuáles son las situaciones, problemas que dan sentido a la representación de los datos? ¿Y cuáles son las posibles representaciones que permiten resolverlas? ¿Qué nos está saliendo de las producciones de los niños? Están saliendo listas, que es la unidad constitutiva de las tablas. Están saliendo tablas y están saliendo gráficos. Y en estas representaciones hay una cierta estructura que tiene cada uno, un cierto orden, una abstracción diferente en cada una y síntesis que son distintas. Por lo tanto, en la comprensión de uno a otro, que a los adultos nos parece tan obvia, el cambio de registro lleva dificultades, no tan solo a los niños. La frecuencia que he colocado ahí como concepto se refiere a la frecuencia estadística, al conteo, ¿sí? Al conteo de alguna categoría de la variable. Y cuando los niños tienen que contar, tienen que clasificar primero, tienen que ocupar el conteo, tienen que tomarle sentido al cardinal y al numeral. Estamos pensando que son niños de preescolar, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué es importante la frecuencia? En realidad esto es base para mucho de las habilidades matemáticas que tienen los alumnos, porque está probado que con estas clasificación y conteo se puede predecir el logro en matemáticas, no solo en la enseñanza media, sino que también en la universitaria. Y otro punto de interés que el concepto de frecuencia aborda es que la frecuencia es base para las estadísticas descriptivas y con ello sentamos las bases para llegar a proponer la probabilidad desde un punto de vista frecuentista. Bien, ¿cómo lo hemos abordado? Como les decía al principio, trabajamos con profesores y ocupamos el estudio de clase japonés. El estudio de clase japonés, sobre todo, tiene que ver con esto, de planificar una clase que se investiga, se hacen diferentes implementaciones y se discute y se mejora esa clase. Lesson Study en inglés. ¿Conocen el estudio de clase japonés? Sí, hay caras así y caras así. Bien, vamos a aprender un poco de esto. Estas son las profesoras que han trabajado en estudio de clase. De diferente, este en especial del año pasado. Un grupo aborda un tema, un contenido estadístico que le interese, propone una clase para su curso, la implementa, se observa, la clase es hecha en grupo por profesores. A ver, supongamos aquí, Grecia y David. Grecia, David y yo vamos a hacer una clase de estadística. Por tanto, Grecia asume que ella va a ser la primera que va a implementar. Nosotros hacemos un plan de clase y lo implementa. Después de la clase la analizamos y vemos que algunas cosas no la habíamos pensado, que algunas cosas fallaron y
me coloco yo como segunda implementación. Se implementa esa clase, volvemos a revisar el plan de clase y con las mejoras David la implementa. Y seguramente en esta mejora e implementaciones, la mejor clase va a ser la de David, que ha sido el resultado que hemos tenido. Y que se entiende, ¿no? Si estamos mejorándola cada vez, va a salir un producto mejor. ¿Cuál es lo importante del estudio de clase? Es que la clase permanece y por lo tanto la podemos compartir. Hay un plan de clase que uno puede colocar en la web, puede compartirlo con otros colegios y esa clase no va a quedar estancada ahí, puede seguir creciendo. Bien, entonces con esa modalidad trabajamos el estudio de clase. Aquí tenemos una profesora de cuarto que tomaron, el grupo de ella tomó la basura, el reciclaje de basura. Entonces se preguntaba en la clase, en su casa, él tenía que tomar como datos qué elementos electrónicos habían desechado ese año. ¿Sí? Entonces era basura electrónica. Esta profesora, el grupo de ella, que era de segundo básico, tomó la problemática del agua, cuánto se gastaba de agua en la casa. Y con unas imágenes buscaron una proporción y las imágenes significaban cuánto iba gastando. Esta clase fue muy interesante, si ustedes la ven, ella llevaba los datos dentro de su ropa. Fue una motivación porque no era importante. Esta clase los niños están... finalmente cada grupo presenta las posibles soluciones que han obtenido del problema. Esta es una clase de primero y esta es una clase que es la que voy a mostrar más tarde, que es una clase de kinder. Bien, entonces como les decía, hemos trabajado en estudio de clase y lo hemos hecho en 8 sesiones. Hemos trabajado ya por segundo año haciendo este sistema. Invitamos a profesores, 2 de kinder, 2 de primero, 2 de segundo y 2 de cuarto. Siempre quieren invitarse otros porque se entusiasman, entonces finalmente los grupos son entre 8 y 10 porque siempre quieren ir de quinto también. Entonces, como les contaba, en la primera clase y en la segunda se diseña alrededor de un problema de final abierto que tiene que ver con una pregunta estadística, no una pregunta matemática cerrada, sino que una pregunta estadística. En la tercera clase ya se tiene un plan de clase diseñado, ya se tiene escrito más o menos qué es lo que se piensa que va a pasar. Se revisa nuevamente y en esta, entre la cuarta y la quinta, hay una implementación. Y ahí vamos nosotros y filmamos y sacamos fotos y vemos cómo va funcionando el plan de clase. Después se rediseña, se revisa, se rediseña la sexta clase. Entre la sexta y la séptima volvemos a implementar la clase. De repente aquí no hay solamente una implementación, sino que pueden haber 2. Porque nos pasa que en una misma semana puede haber una clase, la arreglamos. Un lunes, por ejemplo, y ya un jueves pueden implementar la tercera versión. Se revisa, se hace un cierre y se obtiene un plan de clase 1.3, que es la mejora de este y de este. ¿Cuánto tiempo pasa? Una semana siempre, sí. En 2 meses hemos visto que una clase puede crecer y queda el plan de clase y quedan los profesores bien motivados. ¿Por qué quedan motivados en realidad? Porque este es un trabajo profesional. No somos nosotros lo que le estamos diciendo, nosotros guiamos, pero guiamos en torno a sus propuestas. Es un desarrollo profesional que nace desde el mismo profesor. Bien, dentro de lo que es educación estadística, nosotros tenemos investigadores que, por supuesto, son los principales, y ellos han propuesto varias ideas estadísticas claves. Nosotros solamente para lo que es kinder y por el proyecto mismo hemos tomado los datos y las representaciones, lo cual va en concordancia con lo que es el análisis exploratorio de datos. Si lo recuerdan, se basa en las representaciones y los resúmenes numéricos. Bien, este es el modelo que viene de Finlandia.
formular un problema, el PPADC, diseñar un plan, recoger los datos, analizarlos y extraer las conclusiones para responder al problema que creó toda esta dinámica. Ahora vamos a ver lo que pasó en la clase de Kinder. Este curso tiene 27 alumnos, es en una escuela subvencionada de Valparaíso. Es la cuarta clase del grupo de estudio de clase. Ahí trabajamos, el plan de clase se trabaja con profesores de Kinder y de primero. ¿Sí? Nos juntamos los 10 profesores que les contaba yo dentro del aula, como un aula como esta. Acá trabajan los de Kinder y primero, acá trabajan los de segundo y tercero, y acá, bueno, estoy diciendo, no tienen por qué ser así, ¿cierto? Y trabajan los de cuarto y los invitados de quinto, ¿sí? En la misma aula. Y se presentan al pleno los planes de clase y se discute entre todos, lo cual es muy interesante porque se desarrolla como una comunidad de aprendizaje entre los profesores del mismo colegio. Bien, les saqué una foto a una parte del plan de clases de Kinder que termina con la profesora que yo les voy a mostrar. Si se fijan, hay un planteamiento del problema, se prevé el rol de los estudiantes y las posibles respuestas, se prevé la intervención docente, pero respecto a las reacciones que pueden tener los estudiantes, y se realiza una evaluación de la marcha de la clase. Por ejemplo, los estudiantes están entendiendo la pregunta, todos los estudiantes reconocen, ¿sí? Bien. Empezamos con la clase. La profesora Marcela, como les contaba, era la cuarta clase. Esta clase creció en el sentido de que se habían tomado datos y la primera clase, el primer plan de clase tenía muchas actividades físicas, porque ellos quieren ver cuál es la actividad física preferida del curso. ¿Para qué? Para después hacer un recreo entretenido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al principio habían cuestiones como el fútbol, pero solamente salía un niño jugando fútbol. Entonces, como imagen, en una de las primeras implementaciones, todos los niños eligieron fútbol, porque era la imagen de un niño jugando fútbol. Entonces después consideramos el género en todas las actividades. Lo otro que consideramos que fueran más interesantes para su edad y que se pudieran hacer en la escuela. Entonces, esta se ve de 6 láminas, pero al principio eran como 12 y así se fueron disminuyendo hasta que quedaron con 6 láminas. Entonces, el día anterior, la profesora les pasa esta lámina a cada uno de los niños y les dice, elija una sola, cuál es su actividad preferida. Y esos van a ser los datos de la próxima clase. Yo veo todas esas, elijo la mía, la pinto y después la voy a colocar en un panel. Esa es la toma de datos que hacen en Kinder anterior a la clase. Por lo tanto, la profesora Marcela, el día que la vamos a filmar, tiene todos los datos ahí y los baja y los coloca al lado de la pizarra. Por lo tanto, los datos reales eran de los niños. Era lo que yo quería de actividad preferida para hacer. Entonces, la clase se centraba en esta pregunta. ¿Cómo podemos organizar los datos de nuestra actividad física preferida para saber cuáles son las actividades físicas preferidas del Kinder B? Una alumna propone una organización de los datos. Profesora, ¿cómo podríamos hacerlo? Isidora, que es ella, poniéndolos en fila. Profesora, mientras la alumna demora y piensa qué va a hacer y mira los datos, le da tiempo. Entonces dice, estamos esperando que piense Isidora. ¿Qué quieres hacer? Isidora no habla y en la pizarra elige y pega las actividades de patinar y las va colocando horizontalmente una tras otra. Todos sus compañeros la están viendo. Profesora, ¿qué hiciste, Isidora? Los quise ordenar uno al lado del otro. ¿A alguien se le ocurre otra cosa más? Muchos levantan la mano y la profesora elige un alumno. Y se repite la pregunta central de la clase. ¿Cómo podríamos saber cuál es la actividad favorita del Kinder?
Bien, ahí van saliendo otros niños. Si se fijan aquí, la profesora nos está diciendo cómo se hacen las cosas, ¿sí? Quizás la niña que fue primero y los demás que van saliendo pueden ir modelando. De hecho, Isidora, si se fijan, colocó una fila horizontal, después viene este niño y lo cambia por una vertical. Después vuelve Isidora y le gustó la idea de la vertical y cambia sus datos en papel a una vertical también. Bien, se reparten las hojas, eso sirvió como introducción. La profesora, cuando vio ya que esto se estaba solucionando en la pizarra, dijo no, la idea era que fuera en grupo. Cerró y empezó a pasar, a dividir el trabajo para que pasaran las hojas. Ahí están los niños repartiéndose la hoja con los datos, que son los 27 datos, y el material para trabajar. ¿Se entiende hasta ahora lo que están haciendo? ¿Sí? La hoja ahora es con los 27 datos, los mismos que están pegados acá. ¿Sí? ¿Cada grupo recibía los 27 datos? Sí. Entonces, ahí toman decisiones. Por ejemplo, ellos dicen, vamos a dividir la mitad de la hoja, tú cortas la mitad de estos monitos y yo corto la mitad de estos otros. ¿Sí? Bien. Aquí la profesora no está diciendo nada, cómo se hace. Solamente están trabajando en grupo. Cuando empiezan a trabajar los niños, hay trabajo que es muy acorde a su nivel de edad, que no tienen orden, no tienen clasificación, dibujan nomás, están pegando. Si se fijan acá, hay un niño pegó fútbol, básquetbol, y aquí bicicleta y bicicleta, y acá siguió. Y eso lo hacen la mayoría de los niños, lo mismo que está acá. Entonces empiezan a ver como islitas. La profesora les pasó un papel craft y los niños empiezan a trabajar como en islitas. Despegar, no, porque ellos mismos los pegan. Claro, pero hay uno que está, mira, ahí por ejemplo, ese está despegado. ¿Ah? Ese como no va ahí, lo pusieron en otra parte. Pero insisto, aquí la profesora no está diciendo cómo se hacen las cosas, están ellos decidiendo cómo hacerlas, ¿sí? Porque quieren saber cuál es la actividad favorita del Kinder B en este caso. Por lo tanto, hay bastante trabajo sin orden y sin clasificación, y como les digo yo, como islitas, porque como son niños pequeños, son bien egocentristas. Entonces quieren sus datos, que no le pase al otro, y cuestiones así. Bien, pero no todos son así. Nos pasó que hay trabajos con orden y con clasificación, que son los que vamos a ver a continuación, estos dos grupos. Bueno, el ambiente es totalmente libre, es de razonamiento, hay espacio para razonar estadísticamente, hay libertad, se entiende que es un problema abierto. La profesora tenía una sala bastante ad hoc, que si los niños estaban allá en la pizarra, cuando terminaron, dijo ya pongamos los póster acá. Entonces fue muy bueno porque los niños que estaban en primer lugar, después ya eran los últimos, los últimos lugares ya eran los primeros, cuando estaban viendo los pósters. Y acá están todos los pósters, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pósters, 8 grupos de trabajo. El grupo 7 y 8 es el que es de nuestro interés. ¿Por qué quedaron así de ordenaditos? No lo sé, fue casualidad. Las niñas salen a explicar, la profesora siempre muy positiva, que lo que hacían, si se fijan que hay una islita, aquí hay otra islita, ok, está bien su trabajo, y así van pasando los niños. Si se fijan, están muy felices los niños, mostrando su trabajo. ¿Cada grupo explicaba por qué pegaron los datos de esa forma? Claro, sí. Pero no podían responder a la pregunta de cuál es la actividad favorita del Kinder B, ¿sí? Porque era la islita nomás. En cambio, en el póster séptimo y octavo pasa lo siguiente que les quiero comentar. En el póster 7, Cristóbal
Ahí se los presento y esa niñita es Sayen. Cristóbal, y vamos a contar esto. Indica esa fila de datos para saber cuál tiene más. La profesora lo único que hace es le dice, aquí tengo un plumón, tenga. Sayen parece que no necesitaba el número, le bastaba, parece, la representación y dice, la bicicleta, la que tiene más. Cristóbal no escucha a él, porque a él lo que le interesaba parece que era el número, entonces comienza a contar horizontalmente y escribe la cantidad. Profesora, dice, ¿qué hizo el compañero, chicos? Una alumna le puso los números. Cuando filmé esa situación, como realmente fue sorpresivo porque no lo esperaba, todos los niños que yo les decía aquí, que estaban viendo que su compañero había pedido un lápiz para escribir, todos estaban así. Porque pareciera, yo sentí que era como que le estaban encontrando sentido al número. Todos habían trabajado la actividad, pero a él se le había ocurrido colocar el número. Bien. Le puso números, dijo. Profesora, ¿cómo lo hicieron? Sayen, los agrupamos. Profesora, muy bien, los agruparon. Así como lo tiene este grupo, indica el póster, ¿yo puedo saber cuál es la actividad física preferida? Un alumno dice la bicicleta. Profesora, ¿por qué tú piensas que la bicicleta es la favorita? Y Cristóbal dice, porque son más. Cristóbal es el que colocó el 10 y contó los 10 datos. Ahí pasamos al póster, ahí están los niños muy interesados. Aquí pasamos al póster 8, que es el último. Profesora, ¿cómo puedo darme cuenta de cuál es la actividad física preferida del Kinder B? Le pregunta a Martín, que es el que fue a mostrar el póster 8. Pero Martín dijo, quiero contar. Profesora, ¿tú también quieres contarlo? Y Martín comienza a contar verticalmente. Su propuesta era así. Y escribe la cantidad. Hay algunos errores porque los niños recién están manejando, entonces el 5, el 2 lo escriben espejados, son cuestiones típicas de la edad. Profesora, ¿cuál es la actividad preferida que le salió en la mesa? Hubiera sido muy bueno que no dijera la mesa, pero lo dijo. Martín, la bicicleta, indica el número que tiene mayor. Fíjense que a ellos se le perdió un papelito porque aquí hay un 9. Porque lo interesante era cuál es la preferida del curso, no la de la mesa, porque estábamos buscando eso, que salieran del dato individual y se fueran al grupal. Esto. En eso se centra la estadística. Digamos, el desafío principal de la estadística es que se sale del dato individual y se va al grupal. Se habla el todo. Con un solo dato, por ejemplo, con la media, estamos hablando de todo un grupo. Bien, ¿cuáles fueron las características de las producciones de Kinder? En todas las producciones que representan gráfica y correctamente los datos, los que estaban correctos, se observan 3 características, que es la clasificación, lo que hemos llamado linealidad gráfica y la base lineal. Ya vamos a mostrar una imagen para... Y estas 3 características nos hemos dado cuenta que son esenciales para poder comparar los datos y para obtener información, entendiendo información como la relación entre los datos y poder responder a la pregunta central. A esa línea roja le estamos llamando linealidad gráfica y acá a esa línea horizontal le estamos llamando base lineal. ¿Cómo estamos viendo si nuestras hipótesis de base lineal y linealidad gráfica son reales con entrevistas clínicas posteriores? Aquí, si se fijan, se puede comparar y como la vemos, no sé si se alcanza a ver bien, pero en la entrevista clínica le damos un material, son unas flores en una placa metálica y en general ellos lo ordenan con línea base, ¿sí? Cuando tienen que ordenarlo lo ordenan con línea base, entonces el entrevistador toma una florcita verde y la coloca acá. Entonces le dice, ¿te parece que está bien?
y los niños dicen, no, no me parece que está bien, y la vuelven a poner acá. ¿Mm? Entonces se preserva. Hay un niño que, y eso es como nuevo para nosotros, hay niños que sí, es lo mismo. Entonces les queda, estamos viendo que hay niños que tienen un sentido numérico, más que un sentido del dato, porque si uno lo mueve, da lo mismo, porque yo sigo teniendo 3. ¿Sí? Pero quiere decir que esos niños no se han involucrado en la tarea estadística. En cambio, si la corren acá, entonces están haciendo una representación, estamos comparando esto, entonces por eso para mí es importante que esa flor verde vuelva al mismo lugar y pueda comparar yo desde una base lineal. Y la linealidad gráfica, si se fijan, la línea es así, o sea, ya tenemos la base lineal, tenemos una linealidad gráfica y acá se la giramos, le decimos, mira, suponte que un niño viene y hace esto. ¿Te parece que está bien? Y dicen lo mismo que antes. No, me parece que tengo que colocarlo más derecho, si no, no lo puedo comparar. O dicen, sí, da lo mismo, lo dejo. En general, los que están involucrados en la tarea estadística mantienen la linealidad gráfica. No sé cómo estoy con el tiempo. ¿Bien? Ok. Ok. ¿Qué hemos detectado a nivel de aprendizaje y también de enseñanza? Es que fallan las estrategias de conteo y el concepto de número como cardinal. No todos los niños hacen marcas de colores o tarjan. Tampoco tienen un orden al iniciar el conteo, entonces hay problemas de sobreconteo. Y lo otro es que no sé qué pasa en las aulas de preescolar, pero parece que se da énfasis en el ordinal y los niños, al tratar solo el ordinal, se pierde la frecuencia, porque van colocando las clases por orden y no el cardinal de la clase. Voy a mostrar, esta es una actividad de segundo básico, que es la profesora que le importaba el consumo de agua en la clase. Los niños colocan las categorías de la clase, ¿cierto? Tienen una variable que quieren medir y esa variable se divide en categorías de la variable. Y esas categorías de la variable colocan primera categoría, segunda, tercera y cuarta, y no el cardinal de la clase. Entonces se pierde la frecuencia y se quedan con el ordinal. Y eso nos pasa hasta en quinto básico. Primero, segundo, se refiere al orden, en el orden. La más chica, la más grande. En el orden como ellos los van tomando. Ni siquiera La categoría 1, categoría 2. Ni siquiera sea como que se pierde el conteo, pero lo observan en la respuesta. el orden. O sea, ese es el punto. Eso es lo que no entiendo. En la abstracción de... Ellos capaz de decir lo que más hay es bicicleta, pero olvida el número relevante de la intervención. Eso es lo que pasa. Ni siquiera. O ni siquiera. Puso primero el básquetbol y queda con el básquetbol en la cabeza. Pero con un 1 adelante, ¿cierto? Y después segundo. O sea, Es como numerar las columnas. Sí, porque parece que no han entendido que el natural es el ordinal y el cardinal, ¿sí? Lo preocupante es que llega hasta quinto eso. Sería como decir así como columna 1, columna 2, columna 3, pero Se pierde la frecuencia totalmente. la altura de la columna. Claro. Bien, la estrategia de conteo, si queremos tablas de frecuencia, es esencial que sepan contar. Y es esencial que tengan estrategias de conteo, que no se les quede un dato por allá. Entonces, aquí hay uno. ¿Por qué puedo poner las flechas? Porque la persona que contó fue colocando números. Entonces yo coloco esta flecha porque aquí puso un 1 y aquí puso un 2. Y aquí puso un 3. Entonces yo puedo pesquisar cómo fue contando. Si se fijan, ¿consideran que es una estrategia?
Parece que va leyendo como, ¿cierto? Haciendo el barrido como lectura occidental. ¿Y por qué estaba todo esto así? Esta era una clase de segundo básico con el consumo de agua en una casa. Pero ellos no habían pegado sus técnicas. Me pasé a segundo básico, la otra clase era de... En segundo básico, ¿cómo llegaron a esta imagen? es dada por la profesora. Ella se las dio. Sí. No, pero no estoy mostrando esta clase. ¿Sí? Sí, Solamente la estrategia de conteo. El orden. El desorden. Bien, entonces sigue contando. Ahí ya sé como que dijo, bueno, ya está cerquita, entonces... Ahí se está más cerquita, sigo por ahí. Y ahí, ahí me queda. Pero en general tiene alguna estrategia, ¿no? Comparado con este. Está contando duchas. ¿Mm? Sí, eso. Creo que sí contó todas, pero tenemos varios que no cuentan todas, ¿sí? Y los invitamos a que cuenten de nuevo y siguen no contando todas, porque no tienen... Ellos asocian un orden de conteo, es difícil cambiar y cuentan de otra forma, ¿cierto? Si por ejemplo dices cuenta, y ellos hacen 1, 2, 3, cualquier otro, y le dices cuenta de nuevo, va a volver a seguir el mismo camino de conteo, no va a contar de otra forma. Por lo que yo contaba, lo que nos ha pasado con los que no tienen estrategia de conteo y que nosotros no se las decimos y la profesora tampoco, siguen ocupando el mismo modelo y siguen emanando errores de conteo. Pero por ejemplo, acá el niño va marcando imagen, así que ese error de sobreconteo no lo va a tener porque si la imagen está marcada ya la cuento. Pero puede ser que le Pero puede que le falte porque no tiene una buena estrategia. Sí, y esto va en desmedro de la rapidez que pueden tener para contar. Y son cuestiones que fácilmente el profesor puede colocar en el aula. Y de hecho, este mismo niño podría modelar cómo realizó el conteo. U otro también presentar varios ahí frente al pleno del curso y el curso decidir cuál estrategia de conteo ocupar. Bien. Bueno, por eso decíamos que sería bueno facilitar más experiencias de conteo y el uso de estrategia, precisar el uso del cardinal, diferenciarlo del ordinal como estábamos conversando y con el fin de que ayudemos en los procesos de búsqueda visual. ¿Esta actividad la desarrollan individualmente o eventualmente también hay una exposición de cada uno frente al curso de cómo lo desarrolló? Siempre. Claro, lo que pasa es que siempre se expone, pero no se expone la estrategia de conteo, sino que se expone finalmente la representación. Y en este caso era cuánto se gastaba más en la casa de Matías, o sea, en qué lugar de la casa se gastaba más agua. Entonces, esta estrategia de conteo es más bien para la enseñanza, le queda como tarea para el profesor. Siguiendo con esta misma clase, que es del gasto del agua en la clase, quería mostrarle el análisis, la conclusión y el problema siguiendo el PPABC. Si se fijan, puse negrita la A de análisis, la C de conclusión y la P de problema. Amanda Verdejo, ella construye esa representación, ¿sí? Si se fijan, aquí puso lavamanos, aquí puso ducha, aquí no está tan excelente porque puso la manguera, no guardó la unidad, ¿sí? Como dato, sino que hizo la manguera larga, era una manguera. Pero ella parece que analiza ahí los inodoros y concluye algo. Vamos a leer lo que concluye. Dice: ayudemos a Matías a no consumir mucha agua. Ella nos dio un dibujito, no todos los niños hacen esto. Dice: Matías consume más agua en el inodoro, ya que analizó esto, y después concluye: para no consumir más agua tiene que dejar de usar tanto el inodoro. Es ingenuo, ¿cierto? Pero finalmente
ella se involucró en el ciclo, ¿sí? Y le da respuesta al problema. A modo de conclusión. Disculpa una consulta breve, ¿puedes volver ahí? Porque me parece interesante también el hecho de que los lavaplatos son pocos, pero están dibujados grandes, mientras que, por ejemplo, las duchas o los inodoros son muchos más, pero son más chiquititos. ¿Han visto situaciones en alguna de las entrevistas en los cuales hay un conflicto, digamos, que una categoría está dibujada más grande, pero a pesar de que otra es la más numerosa? Claro, de hecho estamos indagando lo que le hemos llamado conservación del espacio, le hemos llamado conservación del espacio, pero en realidad es la conservación de la unidad. Y nos pasa que niños de segundo básico hacen eso, pero no todos. Hay varios que nos hacen la manguera conservando la unidad. Es difícil en estos datos y dibujar. Tenían que dibujar lavaplatos. No pensamos que iban a dibujarlo, ¿eh? Pensábamos que lo iban a recortar y poner, pero se pusieron a dibujar. Y es difícil lavaplatos. Imagínense, esos lavaplatos son excelentes. Están puestos de frente, con una llave. Pero sí, estamos indagando en conservación de la unidad. Y no hay abstracción del objeto tampoco. O sea, representan el objeto siempre. No hay ningún niño que ya haya como pero un palito es un lavaplato, un palito es una manguera. Nos tocó uno. Hay un niño que tiene abstracción. Sí, que hace la abstracción, pero no es la mayoría. ¿Sí? Yo he visto algunas, nada que ver con este tipo de interpretaciones, pero en lo que hemos hecho nosotros en ARPA, me ha tocado ver videos y he visto eso que tú decís, pero muy poco. Sí, es muy raro lo que está en con chicos de primero básico, pero sí se ha dado. Me acuerdo, por ejemplo, que se estaban usando como mariposas, y en un momento como que se cansó de dibujar las mariposas, porque tenían detalles, porque eran solares, y ella hacía como bolsitas y 4 puntitos, y los puntitos eran las alas, y ella lo explicó, los puntitos son las alas de la mariposa, y el saquito es toda la mariposa. Económico. En las entrevistas clínicas donde hemos encontrado esta abstracción que tú dices, algunos niños en la entrevista clínica le decimos, bueno, eso que tú tienes, ese gráfico con florcitas que ellos van construyendo, ¿cómo lo podrías comunicar en este papel? Pasamos un papel. Entonces le decimos, ok, hace como lo mismo. ¿Se te ocurre otra manera? Entonces algunos dicen, no, sí, se me ocurre otra manera, y van creando representación. Entonces tenemos una niña que fue genial, tercero básico, la Belén Yang, y ella fue cambiando representación, y para ella fue un juego lo que le propusimos. Y la entrevista tiene en el protocolo ir reduciendo el papel. Entonces le íbamos reduciendo el papel, y en un momento ella iba cambiando, en vez de flores, fue poniendo puntitos. En vez de puntitos, como quería cambiarlos, pues puso líneas. Y después le pasamos un papelito así chico, porque lo que queremos es que lleguen a la tabla, así como forzándola. Entonces, y llegan a la tabla. Entonces ella vio este papelito y lo cortó en la mitad. Lo hizo más chiquitito de lo que se habíamos mostrado. Y nos hizo, no me acuerdo, unos puntitos más chicos, creo yo. Pero sí, se da, pero poco. Seguramente otro, quizás no ella. Fíjate que es una buena pregunta. La voy a colocar como en el protocolo. O sea, ¿cómo está viendo eso? ¿Lo está viendo como uno o lo está comparando acá? Hay una correlación entre... También la bandera tiene otra cosa, que como que usualmente vota más algo. Ah, sí. ¿Qué puede ser? Eso también es una razón por la que la bandera. Yo quería preguntar eso, si es que, porque si, por ejemplo, esta niña lo que quería era ayudar a gastar menos agua, había niños que se confundían y pensaban que quizás un objeto gastaba más agua que el otro. No, porque la hoja esta, la profesora y arriba también dice que cada unidad era fija de agua.
¿Y la manguera dónde está? Ahí está, ahí está. Hay una. Sí, era una sola, sí. Bien. Lo interesante para nosotros ha sido que los niños abordan el concepto de dato grupal. Y a ese nivel es un gran salto. No hay investigaciones que estén abordando la estadística temprana. Se está abordando la matemática temprana, pero no la estadística. Y bueno, ellos ven el dato grupal y la variabilidad al desplegar los datos como una distribución de frecuencia y ven los datos como un agregado que van de lo individual a lo grupal, insisto. También la mayoría de los estudiantes no alcanzan a percibir los datos como en esa distribución y solo ven un montón de casos individuales, ¿sí? Ven mi actividad favorita o mi actividad y la de mi amiga ahí puesta, excepto esos alumnos que les mostramos en los pósters 7 y 8. Los primeros niveles son realmente ideales para desarrollar la valoración de la estadística en la vida. Y además no solo refuerza algunos conceptos, como les decía, el número, la medida, el conteo, el cardinal, el ordinal también, pero la partición, la clasificación, operaciones con sentido, el reparto justo, ordenamiento, entre otros, sino que además le da sentido a estos conceptos y permite ver los datos como números en un contexto. Lo vincula con otras áreas del conocimiento y con la vida misma que ellos tienen. Bien, nosotros tenemos algunos aportes en capítulos de libro. Este año, tareas asociadas, tratamiento de tablas en la escuela. Aquí también tablas, cómo podemos ayudar en los desastres naturales para prevenir las pérdidas de vida en el futuro. Este es bien interesante porque es más o menos lo mismo que les conté ahora en cuanto a la metodología de estudio de clase, pero está en tercero básico, es una actividad de colaciones. Y algunos otros aportes en lo que tiene que ver en publicaciones, no capítulos de libro. Hemos visto las clases públicas como una instancia de cambio de creencia de los profesores, la enseñanza del número en futuras educadoras de párvulo, el conocimiento pedagógico del contenido de estadística en profesores de primaria y más o menos eso. Gracias. ¿Preguntas? La primera clase que realizamos en el kinder, la clase primero se refiere a las datos, se presenta el problema y hay una etapa previa al trabajo grupal que es como de exposición de algunos de los alumnos. Esto como que dice como cómo lo resolverían y hay un par de alumnos que muestran sus opciones y de ahí se hace un trabajo grupal. ¿Cierto? Y eso es parte de la planificación de la clase. Entiendo que sí, sí, sí. ¿Y por qué? ¿Cómo funciona eso de que primero haya como... La idea es como... ¿Por qué? O sea, no sé, mi instinto natural es decir como simplemente hacerlos trabajar en grupo primero y ver qué salía de aquí. Porque después, por ejemplo, que todos trabajaran en línea, que al parecer es algo que se mantiene, pero quizás es que no me hubiesen puesto a alguien en línea al principio de la pizarra y hubiesen pensado, no sé, hacerlo así, no puedo. Pero igual no sí, igual insiste decirlo. Claro, y no hay base lineal y no hay linealidad gráfica en alguno. ¿Por qué primero hay una exposición? Nosotros respetamos mucho cómo trabajan los profesores y cómo hacen su plan de clase, ¿sí? Y el plan de clase de la profesora Marcela estaba propuesto así. Como eso fue lo que salió de las primeras 4 sesiones. Claro, y ellos lo decidieron así, entonces, bien. Lo importante es que en esa clase casi se nos va la clase porque estaban muy entusiasmados haciéndolo. Pero sirvió quizás de modelo, pero no a todos. De 8 pósters, solamente 2. Pese a que está el modelo, no todos lo están copiando o no lo están asimilando como modelo. No todos bien. Claro, todos siguen viendo el dato individual, quizás. Sí, a pesar de que lo muestran ahí, lo podemos
mostrar, pero si no lo interpretan, tampoco lo van a asimilar. No porque lo muestren, no lo están entendiendo. Tengo otra pregunta. ¿El plan de clases es una clase que se planifica o es la unidad completa? No, esta fue una sola clase. Una sola clase que se implementa y se mejora. El plan 1, el plan 2 y el plan 3. Pero en un grupo, por ejemplo, me parece que eran dos clases, porque como que una pintaron su actividad favorita, después la profesora se lo llevó para la casa y hizo la hojita que después ya la resolvió, la recortada. Puede durar más de una clase. Ah, es que claro, la recogida de datos, claro, ese es un punto. Puede ser más de una Este. En realidad, nosotros no estamos siguiendo todo el ciclo, porque el problema lo lleva el profesor. En realidad, el problema y el plan está creado con el grupo de estudio de clase, entre profesores, ¿sí? Los datos se toman en conjunto, el profesor con los alumnos que pintan y que lo dejan plasmado en el póster de la clase anterior. Pero lo que sí hacen los niños es esto: analizar esos datos, sacar conclusiones y responder al problema. Bien. Frente a esos problemas, a veces uno nota una graduación natural en que primero el sujeto nota si algo aparece o no, enseguida hace un daño. Y después de eso cuantifica, poniendo frecuencia. La pregunta es si no se nota, no sé si lo dijiste, en alguna medida los niños que tienden a ser justamente mutantes. Porque parecía que estaban los dos extremos, que dicen esta actividad aparece y esta no aparece, o listas las que aparecen y después eventualmente las ponen. Pero que frente a la pregunta de cuál es la actividad necesidad, algunos niños han hecho suficiente dar el rango. Entonces que no sientan la necesidad de cuantificar, de contar. Ya, yo creo que eso le pasó a Sayen, claro. Sayen, claro, dice, es la bicicleta, sí. O sea, ahí ya le basta la representación, lo cual es bastante eficiente. Pero el niño es el que dice, no, yo quiero contar. Y de hecho tuvimos que esperarlo porque contó todos. Por eso merecería quizá una entrevista de anticipación en el caso de los niños que dicen el ranking es este, ¿cómo lo hiciste? Porque a lo mejor algunos no contaron realmente, sino que limpiaron al resto. Parece que tienen un caso, ¿cuán seguido pasa eso? Nosotros ahora en las entrevistas clínicas que estamos haciendo desde kinder hasta cuarto básico, estamos viendo si en esta, el protocolo y las flores es para todo, porque así no podemos comparar. ¿Dónde estarán las flores? ¿Estábamos cerca o no? Ah, sí, ahí está. Claro. Entonces, cuando estamos analizando, estamos viendo si las hacen orden. Por ejemplo, aquí puso 5, 3 y 2. Aquí se las movimos, si se acuerdan. Pero, digamos, hay un orden de mayor a menor o de menor a mayor, pero no todos. No todos les importa. Y está bien, porque es una variable cualitativa. Pero en general pasa lo que tú dices, como que hacen un ranking. Pero no sé si tiene sentido, pero lo hacen. Sí, disculpa. ¿Cuáles eran las preguntas que se le hacían cuando estaban trabajando los flores? ¿Aquí? Sí. Cuando se le... ¿Aquí? Ahí. ¿Cuáles son las preguntas? Más o menos. Mira, un niño viene, esa flor está acá. Entonces, un niño viene y hace esto. ¿Qué piensas tú? ¿Lo dejas? Esa es la pregunta de... Sí. Entonces dice, sí, me da lo mismo, no, lo cambio y lo mueve. ¿Y la configuración de las flores inicial es siempre dada por el entrevistador? No, eso lo hacen ellos. Las flores están desordenadas. ¿Y cuál es la motivación que se les da para que las ordenen de alguna manera? ¿Cómo organizarías tú estas flores? La verdad es que es bien fome, las flores son todas iguales, pero necesitábamos algo que fuera como igual para todos. O sea, no es como los otros datos que son reales y motivadores. Estas son unas flores ahí, ¿qué harías con ellas? Lo otro que estamos viendo es cómo perciben ellos la variable. Entonces le preguntamos, ¿en qué son diferentes? Y no todos se dan cuenta que están viendo el color de las flores. Eso también nos ha parecido
interesante, en la entrevista. ¿Qué tienen estas flores? Entonces, hay unos que son muy claros, tienen diferentes colores. Otros no. ¿Qué respondían los que no veían el color? Dicen, tienen imanes, porque tienen imanes. Tienen imanes, o yo puedo hacer esto, y hacen, no todos, son muy pocos, hacen islitas, hacen unas representaciones que no les ayudarían en nada. Hay otros muy interesantes que ocupan el espacio, que eso no es habitual, colocan en pilitas. Hacia arriba, sí. Sí, está muy bueno. Bien, le agradecemos a Soledad de nuevo. Muchas gracias.